Este fin de semana se estrena en toda España ya por fin El amor de Andrea. Yo fue una película que vi en Valladolid, que no quise hacerle la entrevista a Manuel Martín Cuenca allí porque dije, entre que iba a salto de mata, de una a otra, más el pase de la prensa, más el pase de público, o sea, era como una barbaridad porque luego al día siguiente además se los llevaban. Bueno, el caso es que dije, no, lo hacemos en Madrid cuando llegue el estreno y lo hacemos más tranquilamente en un estudio. Como era generoso, dijo que sí. A mí me gustó muchísimo El amor de Andrea, pero no solamente a mí, les gustó a casi todos los periodistas que estábamos allí, en los que pudieron hablar con Manuel, y evidentemente la película engancha desde la primera imagen. Es verdad que mantiene muchas de las claves del cine de Manuel Martín Cuenca, pero hay otras que son nuevas, ¿no? Esa luz tan potente que la da la propia ciudad, ese tema tan emotivo y tan cercano, a mí me parece o me suena a algo totalmente distinto. La historia de una muchacha que cuida de sus hermanos, que su madre está todo el día trabajando, que lleva al instituto, que aparentemente lleva una vida estresante, pero que lo que realmente la preocupa es algo fundamental y ella quiere tener un contacto con su padre. No puede entender por qué no puede tener ese contacto, aunque éste haya rehecho su vida, como de alguna forma piensa les ha abandonado a ella y a sus hermanos, y sobre todo no les salude, sobre todo no les habla. Y aquí comienza la aventura de Andrea. En la sociedad romana podemos ver que era la familia el núcleo. Y en la familia hay una imagen que es el pater familias. El cabeza de familia, el pater familia, la persona que tú esperas que te proteja, tiene que ser leal a los que están por debajo suya. Pues mucho más en el cine. Manuel Martín Cuenca, ¿cómo está usted? ¿Estás? Muy bien, Andrés, aquí contigo de Además nuevo. es que está teniendo un trayecto la peli antes de estrenarse muy bonito. Sí, la verdad que sí, estuvimos en Valladolid, el pase fue muy chulo y la reacción de la prensa. Luego fuimos a Tallinn con la peli, al festival de Tallinn, que es de categoría A, que aquí no es muy conocido, pero que es un festival muy importante en el norte de Europa. La recepción de la gente fue muy especial, tuvimos un coloquio allí que salimos muy emocionados, porque además era como decir, a ver, entenderán una película como esta allí, y la entendieron muy bien, las cosas que decían. Hablaron todo mujeres, muy curiosamente, entre el público. Eran todas las que se levantaban a hablar. Había una terapeuta maravillosa que dijo unas cosas preciosas sobre la película, sobre cómo le había llegado a ella, y que nos quedamos atónitos y maravillados de oírla. Y luego hemos tenido la suerte de que el jurado también le ha gustado mucho la película, y hemos ganado guión y dirección, con lo cual muy contentos. Y ahora pues a las salas, que es donde nos gusta que la gente vea las películas. La peli, en la pantalla grande. Bueno, en la película siempre se habla, bueno, los dos niños, los dos hermanos pequeños son fantásticos. Una vez que se eligen bien, los niños actúan de esa forma tan natural que tienen y te roban el corazón, están estupendos, pero había que tener una protagonista potente. Y esta que daba vida y que da vida a Andrea. Y esta es Lupe Mateo. ¿Cómo estás, Lupe? Hola, buenas tardes. ¿Cómo la has llevado? Pues muy bien, viviendo la experiencia al tope. ¿Cómo llegaste tú a esta película? Te Pues, lo habrán preguntado 1000 veces, pero ¿cómo llegaste? pues en octubre de 2021 me presenté a un casting porque me lo dijo mi profesora de teatro, a mí y a todos los de la clase y tal. Y ella puso como unos vídeos de Manuel y pues me presenté así, sin más. Y fui pasando las pruebas, que pasé entre 6 y 8 pruebas. Y en junio de 2022 me dijeron que iba a ser Andrea. Fíjate, y ahí estás, en la gran pantalla. Y aquí estoy. Ahí estás. Manuel, tenía que ser muy especial el personaje de Andrea. Yo no sé qué buscabas, porque habrás visto a cientos de chicas. Buscaba a Lupe. Buscabas a Lupe. Buscaba a Lupe. Bueno, vimos, sí, en todo el casting, entre los chicos, el adolescente, Abel, los personajes mayores, y sobre todo Andrea, que es lo que más vimos. Vimos como a 5.000 personas. Estuvimos haciendo un año de casting, colegios, institutos, asociaciones. Desde la primera vez que vi a Lupe, en la entrevista que le hicimos en el instituto, que se la hizo Julia, miembro del equipo de casting,
a mí me gustó mucho ella y tenía ganas de conocerla y de pasar a la segunda prueba. Y ya la segunda prueba fue una entrevista que tuvimos los dos y una improvisación que hicimos. Y ya la entrevista fue como hubo mucha complicidad, mucha química. Lo pasamos muy bien hablando, ella me pareció muy interesante sus inquietudes artísticas, sus inquietudes feministas, sus inquietudes emocionales. Hablábamos un poco de ella y luego hicimos una improvisación, como yo haciendo de profesor y ella haciendo de alumna que viene a ver si le subo la nota, y con mi equipo de casting, y la verdad que a partir de ahí seguimos una serie de pruebas para ir, pero fue como un proceso muy, muy hermoso en el que yo deseaba. Ya no solo le hacía las pruebas, sino deseaba que fuera bien, o sea, que todo fuera bien, ¿no? O sea, como... Y Lupe, ¿cómo ves tú a este personaje? ¿Cómo ves a Andrea? ¿Cómo la entiendes? Imagino que te habrá ayudado mucho Manuel, pero ¿cómo la entiendes? Yo siempre he sido una persona muy empática, o sea que lo de entender cómo se puede sentir una persona es algo que viene conmigo, pero también al grabar la película de una manera tan específica y especial, que es cronológicamente, con los diálogos que nos lo daban. O sea, yo no sabía cómo se iba a desenlazar la película, sino que a mí me daban el diálogo la noche antes, a mí y a todos los actores, con el hueco de lo que me iba a decir la otra persona. Entonces, de esa manera también hizo como que un personaje que estaba hecho, yo no vivo esa situación, pero es un personaje que está hecho. Yo como Lupe le puse mi sentimiento y mi corazón. Y entonces esos sentimientos que Andrea tiene, que además son, en mayoría son como silencios y miradas realmente, porque Andrea nunca expresa como tal como se siente, pero es muy claro de entender. Pero era porque yo me sentía así como Lupe. O sea, yo me fusioné con el personaje de Andrea, tanto que llegaba a mi casa triste si Andrea había tenido un día triste y feliz si Andrea había tenido un día feliz. Entonces de esa manera yo conseguí sentirme como ella se sentía y conseguí sentir la separación de unos padres y lo que es la falta de amor de un padre, la responsabilidad de cuidar de unos hermanos. O sea, de hecho, la relación de nosotros tres, a mí me preguntaba un montón y a Manuel también le preguntaba un montón que si ellos dos eran hermanos de verdad. Y ellos se conocieron en el casting. O sea, que todos formamos como realmente esa familia y ese sentimiento y ese núcleo familiar. No, y eso es una labor de todos, evidentemente de ellos, pero también de tuya, o sea, de entender que trabajasen hacia el lado que tú querías llevarles. Y le has contado muchas veces, la historia surge de una noticia que te llama muchísimo la atención, la denuncia de una hija a unos padres, etcétera, y a partir de aquí a ti te salta la chispa y dices, yo quiero hacer algo sobre esto. Pero meterte en un mundo que en todas tus películas no te has metido en ese mundo, siempre ha habido un mundo mucho más adulto, mucho más complejo, e incluso morboso en algún momento, en un mundo tan limpio pero tan lleno de emociones, porque tanto los chavales como por supuesto la propia Andrea es un personaje, ya a mí me lo explicaba, muy empático, muy dado a ayudar, muy dado a sufrir sin levantar la voz, pero al mismo tiempo te va destrozando poco a poco todo lo que conlleva el dolor que lleva dentro esta muchacha, ¿no? ¿Cómo surge todo esto? ¿Por qué te apetece tanto esta historia? A ver, surge después de una conversación con Lola Mayo. Primero, las ganas que yo tenía de escribir con ella como guionista, ¿no? Que habíamos trabajado juntos hacía muchos años. Y yo tenía ganas de trabajar, de escribir un guión con ella. Me parecía que teníamos una sensibilidad muy parecida con respecto a la manera de acercarnos al cine. Y luego tuvimos una conversación que hablábamos de nuestras juventudes, de lo que significa eso, la construcción de los afectos, de esa anécdota que tú has mencionado. Y de repente a mí se me quedó en la cabeza, y cuando llegó el momento de la pandemia, después le llamé a Lola un día, quedé con ella en un parque, me acuerdo perfectamente hasta dónde estamos, nos sentamos en un banco los dos y le conté, digo, mira Lola, ¿te acuerdas de aquella conversación que tuvimos y tal? Creo que hay una película aquí, una película que trate de una chica que está intentando en un momento crucial de su vida, por la que todos hemos pasado, por lo que ella ha pasado, lo que yo he pasado, de la juventud, en el que tienes discernimiento, tienes emociones, tienes una pureza que a lo mejor a lo largo, por desgracia, vamos perdiendo, ¿no?
y está en una situación en la que quiere entender y quiere saber. O sea, ¿qué pasa con una chica que de repente sus padres se separan y ha perdido el contacto con su padre? Cuando recuerda, no es un padre, no es el retrato de un padre pues malvado, maniqueo, de tal, que sería lo fácil, ¿no? O abusador, o borracho, no, es probablemente un incapaz emocional, ¿no? De gestionar esa nueva situación. Y creo que la película, lo hablamos, ¿no? De colocar la película a la altura de los chicos, de los jóvenes, de ella, a la altura de sus hermanos. Contar una separación, pero desde el punto de vista de ellos. Y quitando todos los clichés de los adolescentes rebeldes, inmaduros, irresponsables, Sí. de un padre alcohólico, de una madre irresponsable. Es una situación que le podría pasar a cualquier joven en cualquier momento. No, que puede estar pasando. Y que puede estar pasando, sí. Y muy sí. cercano, si no te pasa o que tú lo has visto. Claro. O sea, un poco a huir de ese retrato de la juventud, sobre todo de la adolescencia, un poco de las series o de tal, o sea, morboso, de Porque además la droga, claro. la tal, ¿no? O sea, un poco el O sea, irresponsable. Esas series, esas películas que ven a los adolescentes de esa manera, que no significa que no los haya, pero los ven de esa manera son porque están hechas bajo el punto de vista de un adulto. Cuando tú te bajas realmente al punto de vista de un adolescente, hay muchísimos adolescentes con inquietudes, muchísimos adolescentes que tienen temas de los que hablar, tienen pensamientos, opiniones, y eso es más o menos lo que se quería representar la película, y con Andrea, incluso con Abel, incluso con los niños que son pequeños. Los niños al fin y al cabo también se enteran de todo. O sea, se enteran a su manera, pero se enteran, y después ellos eso lo van a recordar a su manera. Por eso es muy importante que se les explique las cosas desde muy pequeños, aunque sean cada vez poco a poco y adecuado a su edad, pero nunca ocultarles la verdad, porque al final lo único que van a hacer es conseguir que van a hacer lo que les dé la gana, porque en cuanto lleguen adolescentes sí que van a ser más rebeldes o más cabezotas, y más es como Andrea, va a hacer lo que ella quiera para conseguir lo que quiere. Pero si hubiese habido una conversación desde el principio, eso se podría haber desenlazado de otra manera. Es que lo está muy bien contado, la falta de diálogo, la falta, tú lo apuntabas, de a veces no saber decir te quiero, de no saber querer. No significa que no quieran los personajes, pero tampoco la madre. Es una persona anegada para intentar sacar a sus hijos, para llevar la comida, para subsistir, etcétera, pero tampoco sabe querer. Son chavales, los niños y Andrea, que ya empieza a ser una mujer en la película, que no tienen más que los afectos que les da el día a día entre ellos. Y ella ocupa el lugar que podría haber ocupado sus progenitores y que no saben ocuparlo. Claro. Y que se ha visto obligada a algo que no solamente le viene grande, es que en el fondo tampoco quiere. Ella quiere una relación Claro, de otro tipo. niña, y eso ¿no? está muy bien contado, Manuel. Sigue siendo niña. Muchas gracias, Andrea. A ver, hay una cosa ahí como bueno, pues de clase trabajadora, ¿no? Ellos son una clase humilde, en Cádiz además, un lugar maravilloso, precioso. Un personaje más de la... Pero un personaje más, pero también todos sabemos que hay una precariedad laboral muy grande, una gran cantidad de paro y mucha gente que vive un poco muy al límite, ¿no? Es decir, que la clase trabajadora sigue existiendo. Entonces ellos son una clase humilde. Entonces eso lo ves mucho, donde los hermanos mayores tienen que ocuparse de los hermanos más pequeños porque los padres o están trabajando o están separados y la madre está sola, y entonces al final acaba trabajando desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche limpiando casas, haciendo lo que sea, ¿no? Entonces cae una responsabilidad sobre en este caso Andrea, de cuidar a sus hermanos, que también es muy común en las familias, y en Andalucía y en Cádiz y tal, esto es muy, muy común. Trataba de retratar eso, no es cine social, pero sí que, porque no es cine social porque no pongo el foco ahí, sino en las emociones, en la importancia de la construcción del afecto, de la importancia de la figura de la madre, de la figura paterna, de la familia al final. Y del amor. Y del amor, o sea que la familia además es la familia que construyes de alguna manera, que pueden ser tus padres, o si no los tienes, pues tienes que construir otros afectos, ¿no? Construir el día a Y día. eso me parece que es en realidad la almendra del asunto del ser humano. Pero eso había que hacerlo muy cercano y que al espectador le llegase. Y has logrado en El amor de Andrea hacer una película que llega a todo tipo de públicos. Lupe la ha entendido muy bien como actriz, porque tenía que entenderlo en sus separatas, que se dice, en el día a día, vista toda la película.
Y por otro lado, yo creo que tú has contado la historia que querías contar con los ojos prácticamente de esta adolescente, de esta y de unos niños. Y eso era lo difícil, lograr que todo eso sonase a verdad. La película rezuma verdad. Y eso yo creo que por lo que conmueve en todos los países donde se ha, bueno, los sitios donde se ha presentado, en Turín donde te llevas un premio muy importante. Porque lo que trata se entiende en todos los lados. Bueno, eso era lo difícil. Gracias, Andrés, Manuel. porque efectivamente era lo difícil, pero bueno, eso es un buen ejercicio de ponerte a la altura de ellos, de escuchar, de poner la cámara a su altura, de humildad, como director, de intentar desaparecer, pero al mismo tiempo Estar ahí muy pendiente. estar muy pendiente, ¿no? Es decir, de búsqueda de la sencillez, que es más profunda, creo, que el artificio. La película yo la traté de despojar de todo fuego artificial, todo artificio. Yo trataba que la película nos interpelara como diciendo que, ostras, esto me podría pasar a mí, o le ha pasado al vecino, me ha pasado a mi tía, o la separación de las personas que conocemos, que nos interpelara como seres humanos y que hablara de cosas que son las realmente importantes con las que convivimos todos los días, porque cosas raras en el fondo son las excepciones, asesinatos, tal, esos son excepciones, pero la convivencia con esto es la nuestra, la de todos, y yo creo que en ese sentido, más allá de fronteras, ideologías, todos confluimos en esto, en la búsqueda del amor. Es que se dice muy bien, pero es que se ve. Porque podemos decirlo todo muy bonito y las intenciones pueden ser, pero es que lo hay que verlo y realmente se ve, Manuel, y por eso te puedes poner la medallita. Es decir, a mí me conmovió muchísimo. Pero vamos a ver, yo creo, ya por curiosidad, cuando viste la película terminada, te sentaste a verla, ¿qué pasó? Pues la primera vez que la vi estaba muy nerviosa porque empecé a recordar también las pequeñas experiencias del rodaje, como los momentos. Yo la vi con Agustín, entonces yo cada 2 por 3 decía cosas a Agustín en plan, ¿te acuerdas de cuándo esto? ¿Te acuerdas de lo otro? Entonces la primera vez estaba muy nerviosa, la segunda vez que ya la vi en la Seminci, ya me la vi más tranquila y la verdad es que la película me pareció que retrataba exactamente lo que Manuel nos dijo desde el primer momento que quería retratar, y lo que se notaba haciendo la cronológica, con los diálogos, que el punto de la película iba a llegar como tenía que llegar, que los jóvenes que la viesen se iban a sentir identificados y saber que no estaban solos en ese ambiente familiar tan complicado, y que no tienen por qué esforzar un vínculo en sus familiares, sino que pueden buscar la familia en donde realmente la palabra familia se emplee y te apoyen, que es lo que realmente es una familia, que te apoyen en tus decisiones, sea cual sea tu decisión, y que te aconsejen, que te lleven por el camino más correcto, pero que te apoyen en tus decisiones, no en las que ni siquiera te agradezcan los favores que haces día a día, como cuidar de los hijos de la madre, que son tus hermanos, pero al fin y al cabo tú le estás haciendo un favor todos los días, y ella no sintió que ese favor estuviese siendo agradecido de alguna manera cuando le pide un favor de vuelta, y que también que cuando los adultos la viesen se iban a dar un poco de cuenta de que a veces intentan sobreproteger tanto a sus hijos que lo único que hacen es criar mentirosos no mentirosos, sino a inquietos, a personas hasta que no consiga lo que quiere, aunque no sea de la manera que quiere, porque al fin y al cabo lo consiguió de otra manera, se esforzó hasta tener la verdad, conllevase lo que tuviese que conllevar. Ahí estamos. ¿Sabes que puedes estar nominada a los Goya como Mejor Actriz Revelación? Uy, no se lo digas eso, Andrés, que le metes una presión ahí que no veas. Perdona, es que tiene edad. Sí, tiene pero edad porque no es una niña, es decir, que ella sí puede optar. Bueno, yo vivo la experiencia, yo con que estemos candidatos ya allí, eso para mí es el reconocimiento a la película, y lo que realmente nos llevamos de premios son
como por ejemplo la charla que dio esa psicóloga. Bueno, a lo mejor vuelves a Valladolid, que es donde nació todo, porque van a ser los Goya en Valladolid, y si vuelves allí será por algo. O sea, pero bueno, no te voy a poner nerviosa. Nos tenemos que ir, me están diciendo. Manuel, felicitarte una vez más y permíteme hacer un guiño hacia Córdoba. Y mandar un beso muy fuerte a dos personas que te quieren mucho, que son tus suegros. Fíjate que si te quieren, que dice, bueno, pues si vas con Andrés te oiré, ¿no? O sea, Exactamente. Te respetan más a ti que a mí. No, yo creo que no. No, pero déjame mandarles un abrazo fuerte. Gracias porque me escuchen y porque estén ahí. Y a ti siempre gracias. Pero no solamente como persona, que sabes que te quiero mucho y que te aprecio un montón, sino porque me encanta tu cine. Te lo he dicho desde la primera película que te entrevisté y que estuvimos juntos hasta esta última, y deseando ver el próximo proyecto. Lo importante es que vayáis a verlo en pantalla grande, que la disfrutéis como yo la disfruté, y eso que la disfrutas en un festival a las 8 de la mañana, que no es lo mismo que verla cuando tú quieres, sentadito a una hora determinada y tal. Porque es una película que despierta, lo decía muy bien Lupe, despierta muy bien todos esos sentimientos, tanto de adultos como de niños, como de recuerdos, como de historias contadas o historias vividas. Y eso normalmente no se cuenta en el cine. Así que vamos a darle una oportunidad grande al amor de Andrea. Gracias, Manuel. Muchas gracias, Andrés. Para mí es un placer verte siempre y estar contigo. Y un beso muy grande a mis suegros en Córdoba. Claro que sí. Un beso, Lupe. Espero verte pronto. Y si te veo en Valladolid, te daré un beso. Muchas gracias. Gracias.